Muy buenas, Dios les bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco de los Santos y estoy con mi hermano Kelly, el levista. Y hoy vamos a hablar si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Dios le bendiga, Kelly, ¿cómo estás? Saluda. Muy buena, Dios le bendiga. Mi nombre es Kelly de los Santos, pertenezco a la iglesia Crotona Church, está ubicada en el Bronx, con el pastor Samuel Velázquez, María de Velázquez. ¿Qué es lo que, manito? Dame a ver. Tranquilo, aquí vamos a hablar de la palabra de Dios. Dime a ver, ¿cuál es la curiosidad? Cuéntame. La pregunta es, y la gente quiere saber, porque estamos en tiempo malo, en tiempos difíciles, la noticia ya está hablando sola, es si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, sí o no. Esto se ha venido debatiendo desde hace mucho tiempo, de que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, de que si no va a pasar por la gran tribulación, de que si hay un rapto, que si hay un arrebatamiento. ¿Qué pasa? La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra arrebatado. Entonces hay una confusión monumental de muchos pocateros y muchos influencers que ni siquiera se congregan en ningún sitio, simplemente porque leen y tienen algún entendimiento entre ellos mismos. La palabra dice que no podemos hacernos sabios nuestra propia opinión. Toda revelación tiene que venir del Espíritu Santo y lo que tú estás leyendo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Con todo esto de la tecnología y que ya el anticristo está aquí, que tú tienes que tener un ID para poder comprar, todos los cristianos que están muriendo en Nigeria, todos los cristianos que están muriendo en Siria, que entonces ellos piensan que ya estamos en la gran tribulación. No, estamos siendo atribulados, porque siempre vamos a ser atribulados. Ahora, de ser atribulado a la gran tribulación hay mucha diferencia. ¿Me entiendes? La ira de Jehová y la gran tribulación es lo mismo. Ahora, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia se va en el rapto. ¿Por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque la palabra lo dice. La palabra dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿verdad? Con voz de mando, con una voz de militar, con voz de arcángel. O sea, tú sabes que el arcángel es el alto más rango entre los ángeles, ¿no verdad? Y él dice que con voz de mando y con trompeta de Dios, con trompeta de Dios, la trompeta de Dios es el chofar, que él tocó por primera vez en el monte Sinaí, que había sonido de bocina grande cuando él llamó al pueblo a reunirse, que él le dio la ley a los hijos de Moisés. Cuando tenían miedo ellos. Esa bocina es la que se va a tocar. Que tenían dice él, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Los que se murieron en Cristo resucitarán primero. O sea, desde el tiempo de Adán, todos los que se murieron en Cristo, ellos van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con ellos. Míralo ahí que la palabra dice que seremos arrebatados. Entonces, lo que dicen que vamos a pasar por la gran tribulación, ¿qué hacemos con ese versículo? Entonces no va a pasar la iglesia por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque la gran tribulación es la ira de Jehová. O sea, estas cosas que están pasando ahora, Jehová permite que pasen y muchas son cometidas por la élite, por el hombre. Dios permite que pase. Pero la gran tribulación son juicios de Jehová que vienen de la mano de él. Es él mismo que va a desatar todos esos juicios, empezando por los sellos, copas y trompetas, como nos dice en el libro de Apocalipsis. Esos son juicios de la mano de Jehová. O sea, la gran tribulación es la ira de Jehová. Ya entiendo, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque Jehová nos ama, a la iglesia, a sus hijos. Y como la gran tribulación es la ira de Jehová, él no va a tener su ira con la persona que él ama. Él no va a dejar que los hermanos, la iglesia, pase por la gran tribulación, porque como tú, guardándote 20, 30 años, ¿no verdad? Que tú eres cristiano, vamos a poner que tú eres cristiano de que tú tienes 10 años. Tú tienes 30 años siendo cristiano, guardándote para el Señor, ¿no verdad? En santidad, sin pegar cuernos, sin cambiar de mujer, todos los días en tu iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser? Como por ejemplo yo, que lo que ando rular por ahí, ¿no verdad? Tú y yo nos vamos a encontrar juntos en un monte, de que huyendo en la gran tribulación. Exactamente. Entonces, no pueden pagar justo por pecadores.
Cristo dice que va a levantar a su iglesia de la ira. Léete primera de Tesalonicenses 1:10. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Entiendes? Entonces, Sí, la gran tribulación es la ira de Jehová. Es la ira de Entonces, Jehová. ¿qué nos dice aquí? Esperar de los cielos ¿a quién? A Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Él resucitó entre los muertos, será salvo. Entonces, otro versículo, léete, 1 Tesalonicenses 5:9. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación ¿Por medio de quién? Medio de nuestro Señor Jesús. ¿Entiendes? Entonces, estos versículos, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿De qué ira es que Él nos va a librar? Porque ahora mismo no nos cabe más tribulación. A los cristianos lo están matando en Nigeria, en el Congo, que esa noticia no se va. Nada más hablan de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, pero el principal genocidio lo están cometiendo con los cristianos. Están matando a los cristianos en Siria también, ¿verdad? En Turquía. Entonces, ¿de qué ira es que Dios nos va a librar? ¿De qué ira es que nos va a librar? De la gran tribulación. Antes de que aparezca el anticristo, mucha gente ya dice que Donald Trump, que Jared Kushner, que si yo quién. Puede que sí ya el anticristo esté, ¿verdad? Esté en el aire, pero nadie sabe quién es el anticristo. Y la palabra de Dios dice, en segunda de Tesalonicenses, dice que el anticristo, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, no se manifestará hasta que se le sea quitado el medio, ¿quién? La iglesia. Sí, aquí dice manifestación del hombre de pecado. Entonces, mira lo que dice en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Entonces, mi gente, la ira de Jehová es cuando venga ya el arrebatamiento, cuando el arrebatamiento ya la iglesia sea arrebatada, que suba al cielo, entonces ahí va a venir entonces la ira de Jehová. Y entonces se manifieste el hombre de pecado, que mi hermano está buscando ahora. Entonces, cuando ya la iglesia seamos arrebatados, entonces se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como lo dice Pablo aquí. Le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, esto lo tenemos que leer desde el principio. Dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga, y nuestra reunión con Él. Ve, hay dos eventos. A la venida, aquí se refiere a la segunda venida, y nuestra reunión con Él se refiere a nuestra reunión con Jesús en el aire, o sea, el arrebatamiento. Okay, ¿Te llegaste? Entonces dice que no vendrá el arrebatamiento antes que venga el qué, la apostasía. Esto que estamos viendo, este desorden que hay en las iglesias. Tú estos falsos profetas, tú estos falsos apóstoles, que yo te profetizo una casa con piscina. Porque si fuera por lo menos una casa así, pero con piscina, con 3 jipetas. Entonces, todo esto que está pasando en las iglesias, el espíritu de Jezabel, toda esta mentira, esta tibiedad que está en la iglesia, ya esta es la apostasía al máximo. Personas que predicaban que venía, que había un arrebatamiento, personas que predicaban la fe de Cristo, ahora dicen que no, que ya no va a haber arrebatamiento, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Para qué usted quiere que la iglesia pase por la gran tribulación? Eso será terrible. Nadie va a aguantar eso. Wow, ¿cómo así que nadie va a aguantar eso? Nadie va a aguantar la gran tribulación, manito, pero ¿qué hay en la gran tribulación? El primer sello, ya cuando aparece el anticristo, que es el blanco. Después viene el segundo sello, que es el caballo rojo, que eso es lo que es guerra, manito. Guerra, pero una guerra terrible. Después viene el sello, que es el caballo negro, que eso es hambre. Nadie aguanta el hambre, mi pana. No, la gente se muere en 3 días, 4 días de hambre. Y aquel que no tenga el sello que no va a poder comprar ni vender. ¿Me entiendes? Entonces ya hace rato que la iglesia está en las 7 días de la boda del Cordero. El Señor no va a querer que su iglesia pase por la ira, que va a ser una ira que Él mismo. Mucha gente dice, no, que estamos viviendo la tribulación. No estamos en tribulación. El cristiano siempre ha sido atribulado. Sí. Desde el día 1. Desde la iglesia primitiva.
Desde antes, porque Pues matan a Cristo por eso. a Isaías lo acerruchaban, Desde antes de Cristo. Sí. a Jeremías también lo mataron. Después vinieron y mataron a Jesucristo. Mataron después a Esteban, después a Santiago, a Pablo, a todos los apóstoles. La iglesia siempre ha sido perseguida cuando Nerón. Todo eso siempre, ahora se han matado más gente que en esos tiempos. ¿Me entiendes? Entonces la iglesia siempre ha sido atribulada. Estamos ahora mismo en tribulación, pero no en la gran tribulación. Porque como te dije, la gran tribulación es la ira de la mano de Jehová. Él mismo que hace esos juicios a la tierra. ¿Contra quién? Contra los que no aceptaron a Cristo. Recuerde que él mandó a su hijo y su hijo lo mataron, lo escupieron, lo aborrecieron. Entonces que la palabra de Dios dice que él se venga de sus enemigos, igual de enojo contra sus adversarios, en Ageo 2. Sí, entonces muchas personas tienen mucha curiosidad detrás de cámara. Dicen que van a ver sorpresa, pero ellos dicen que van a ver sorpresa van a ver cuando venga el arrebatamiento, que van a ver sorpresa, que hay personas se van a quedar, sí, que sirven a Dios, pero se van a quedar, y hay otras personas que van a subir, pero no se sabe. La persona tiene curiosidad, ¿dónde va a haber la sorpresa? ¿Aquí, cuando se queden, o va a haber la sorpresa ya cuando sean galardonados? Ahí que están confundidos la persona. ¿Dónde va a haber la sorpresa? En primer lugar, en la Biblia no dice en ningún lugar que en el cielo va a haber sorpresa. Eso usted no lo va a dedicar. Así exactamente no dice que va a haber sorpresa. Ya. La Biblia sí dice que cosas que ojo no vio y que cosas que oído no escuchó son las que el Señor nos tiene guardado para nosotros. Eso sí dice la Biblia. Ahora, ¿cuál va a ser la sorpresa? Que hay algunos cristianos que están tibios, ¿no es verdad? Que se van a quedar, porque el que no tenga su lámpara con aceite bien bacana llena, se va a quedar. Entonces eso quiere decir que va a pasar por la gran tribulación, donde los tres, el último que mencionaste fue el caballo 3, que va a haber hambre, que van a tener que pasar por la hambre conociendo de la Biblia. Y no se van a poder dejar sellar, porque si se sella, entonces ya no va para la segunda, no entra para la segunda. Creo que va a haber la segunda oportunidad que Dios le da a los que se queden en la gran tribulación. Los que se quedan en la gran tribulación